el Señor me permitió introducir este tema, el cual usted ya notó que lo he titulado La batalla espiritual microscópica, y como subtítulos también he puesto los microbios y los neutrófilos, que voy a explicar qué son en esta hora. Y una de las cosas que me llevó pues a escudriñar la palabra y buscar en ella cuáles eran las bases para poderla explicar a la iglesia y fortalecerla, edificarla, instruirla, es un salmo que usted, estoy seguro, lo ha leído, y me refiero al Salmo 139, que en un momento lo vamos a leer. Ese salmo me permite a mí ver que todos nosotros, los que estamos ya adultos y que hemos quizás llegado a tener algún privilegio de la vida, como es ser, algunos son abuelos, padres, esposos y aún como hijos también. Es decir, los que hemos alcanzado la plenitud de la vida, hemos llegado a una edad madura, físicamente hablando, y espiritual también. Pero quiero decirle esto, que aunque seamos grandes, tenemos que comprender que nuestro inicio, nuestro principio como seres humanos, puede entenderse que fue también de manera microscópica. Esto es importante. Y yo veo en la Biblia, especialmente en este salmo, que así fue nuestro principio humano. Todos nosotros entramos aquí a la tierra, a la existencia, de manera microscópica. Pero lo más tremendo de esto que le estoy diciendo es que entramos en un mundo donde habían peligros también microscópicos. Esto es bien interesante. Solo imagínese usted que entra a la existencia, entra a la realidad humana, siendo usted muy pequeñito. Casi por ser tan pequeño, usted casi podría decirse que era invisible. Porque al hablar en tamaños y en hechos de así micros, pues no cabe duda de que no es tan fácil ver aquella presencia, ya sea de nosotros o de aquello que forma parte del mundo microscópico. No es fácil. Se requiere de algún instrumento que nos ayude a aumentar el volumen para poder detectar la presencia de algo. Ahora, cuando nosotros entramos a este mundo, todos nosotros los que estamos aquí somos descendientes de una raza, y eso la Biblia lo llama la raza adámica, una raza caída, que gracias a Dios a través de Cristo nos hace ser una nueva raza. Nosotros en Cristo Jesús somos una nueva raza, de tal manera que ya no somos raza caída, adámica, amén. Si ya usted recibió al Señor Jesús como su Salvador y la sangre de Cristo lo ha limpiado de todos sus pecados, ¿cuántos dicen amén a eso? Y usted ha nacido de nuevo y usted está lleno del Espíritu Santo y usted tiene esperanza que Él viene pronto y tiene esperanza en una vida eterna, usted es una nueva raza. La Biblia dice que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Sin embargo, pues en alguna etapa de nuestra vida aceptamos a Cristo. A partir de ese momento fuimos nueva raza, pero del momento hacia atrás éramos raza adámica, raza caída. Y eso significa que entramos al mundo, a un mundo de raza caída microscópicamente. Eso significa que los enemigos microscópicos, hermano, pues por causa de su naturaleza, que es atacar como agentes externos, tratar de penetrar algo que consideran ajeno a su naturaleza, o porque buscan un hábitat donde desarrollar su colonia, en este caso de microbios. Entonces eso significa que nosotros, siendo descendientes de una raza adámica, hermano, nacimos con enemigos microscópicos. Ahora, aquí le voy a decir algo más terrible todavía, que aunque usted sea nueva raza, usted sigue teniendo esos enemigos microscópicos. Pero hoy voy a ver la relación de cómo opera microscópicamente esos enemigos que atacan nuestra naturaleza, aunque somos nacidos de nuevo. Para poderle explicar desde el plano espiritual cómo también hay ataques espirituales que casi no los miramos, no los detectamos con facilidad,
y que tienen la misma semejanza de lo microscópico, pero que nos atacan en el plano espiritual. Entonces, hay una batalla biológica en el mundo de lo microscópico, y hay una batalla espiritual con enemigos que pueden operar en la misma dinámica. Ahora bien, imagínense entonces que quiero que usted vaya captándome que una de las metas de los enemigos microscópicos en el plano biológico es dañar nuestra grandeza, es decir, que el adulto no se desarrolle, que aquello que está entrando a la existencia no siga evolucionando y que llegue a la meta de ser un adulto, que se multiplique en la tierra, etcétera. Esa es la meta de los enemigos microscópicos. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, la Biblia nos deja ver que hay dos tipos de vida, por lo menos. La Biblia habla de la vida biológica, eso en griego se dice la vida bio, con B grande, bio, palabra griega casi abreviada de lo que es el término biológico. Pero existe la vida zoe, Z-O-E, y esa palabra zoe se puede interpretar una vida eterna, pero una vida espiritual, una vida nueva que se alcanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay dos vidas, la vida biológica y la vida zoe. Usted tiene esas dos vidas. Biológicamente, usted tiene vida, pero ahora en Cristo usted tiene vida zoe. Pero entonces los microbios atacan la vida biológica, pero los que voy a presentar como semejanza de los microbios son entidades que pueden atacar en el plano espiritual. Ahora, el salmo que me da la base para que le pueda decir o le haya dicho a usted que entramos a este mundo de manera microscópica es el Salmo 139, por lo menos el verso 13. Ahí el salmista David dice: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas, maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Verso 15: no fueron encubiertos de ti mis huesos, a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Mira el versículo 16: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Interesante, porque la palabra que aquí nosotros vemos, embrión, solo una vez aparece en la Biblia desde la raíz original, y es la palabra golem. La palabra golem solo aparece una sola vez, y lo que quiere decir sustancia sin forma, eso quiere decir golem. Y me llama la atención que cuando se traduce a embrión, por ejemplo, las mujeres, me imagino que entienden esto, y las hermanas que trabajan de alguna manera en la salud. Por ejemplo, de la 8ª semana en adelante se le llama feto, pero de la 8ª semana para atrás es un embrión. De tal manera que un embrión es llamado así desde la 1ª semana. ¿Y por qué David entonces utiliza la palabra embrión? Porque él está hablando de la faceta del desarrollo humano cuando ese ser tiene una medida milimétrica. Por eso, de la semana 1 el embrión, por lo menos a la semana 5, ¿sabe cuánto medía usted? ¿Aló? 2 milímetros. Ese era nuestro tamaño, 2 milímetros. Y si a eso le sumo de que un embrión ya está en una faceta más, es decir, desarrollada. Porque si lo llevo más atrás a la faceta, cuando el esperma sale de su fuente, pelea la batalla, 52 millones de espermas que un hombre expulsa para embarazar a una mujer, y ese esperma se pega a la pared y necesita 24 horas para madurarse, y a partir de eso se llama cigoto, y el cigoto no es otra cosa más que la división de una célula para comenzar el desarrollo y convertirse en lo que se llama ahora embrión. Entonces se puede imaginar una célula qué tamaño tiene. Es milimétrica, no se puede ver a simple vista. Necesitamos un aparato especial para ampliar aquella imagen,
Pero si el embrión solo mide 2 milímetros, ¿cuánto medirá una célula de un ser humano? Puede tener una medida micra, que es una de las medidas más mínimas, hermano, para poder detectarlo. Entonces usted, sin lugar a duda, entró al mundo microscópicamente. Y ahora lo miren, algunos hermanos se desarrollaron y se desarrollaron hasta de más. Tremendos hombrones, tremendas hermanas, ¿verdad? O sea, de que es tremendo Dios para hacer todas esas cosas con nosotros. Pero entonces mire lo que dice David. A esta altura, sin lugar a duda, ese ser que entra a la existencia en un mundo caído, con una naturaleza caída, tiene que enfrentarse a las batallas microscópicas. Pero ese ser tan pequeñito, tan micro en tamaño, ni siquiera sabe cómo defenderse. Entonces viene Dios y mire lo que hace Dios. Al ser humano lo diseña con un mecanismo para que pueda su mecanismo, aunque él no tenga raciocinio ni lógica para comprender cómo opera y cuándo debe defenderse, Dios al ser humano, dentro de su diseño maravilloso para darle vida a un ser humano, también lo dota de un mecanismo que se llama el sistema inmune. Ese sistema inmune es un mecanismo de defensa que todos nosotros tenemos. Yo le platicaba el día viernes a los hermanos, porque tenía que hablar de que esos enemigos microscópicos se pueden citar como microbios, como gérmenes, como bacterias, o como parásitos, o como virus. Por lo menos 5 que son de tamaño micro. Y yo le decía que una de las enfermedades que en la Biblia se mencionan, muy antiguas, que tiene o data de 4000 años de existencia, es la lepra. Y la lepra es un germen. ¿Me entiende? Que hasta el día de hoy existen colonias de leprosos. Por ejemplo, en la India, les mencionaba y les puse algunas fotos de cómo, hermano, están todavía algunas culturas batallando con ese problema. Pero es interesante saber que la lepra se manejaba desde un punto de vista espiritual. Y por eso el capítulo 13 y 14 de Levítico, el Señor dejó instrucciones de cómo tratar con la lepra, cómo detectarla en un ser humano y qué hacer con él. Y note usted que como no tenía cura la lepra en aquellos días, entonces la manejaba un sacerdote. Eso significa que tenía más que todo una intervención espiritual. Porque si un sacerdote tenía que entrar en escena, era que él conocía, hermano, amado, algunos principios que tenía que sugerirle al enfermo, que tenía que recuperar, que por causa de haber violado algunos principios o estatutos de Dios, es que la lepra había llegado a su vida. Pero entonces me llama la atención todo eso, que aún para purificarlo tenía que someterse a una ceremonia o a un ritual de purificación. Entonces, esto es interesante, porque cuando vemos en la Biblia que como juicio venía la lepra y que es un germen, entonces quiere decir de que aquel problema es, en primer lugar, es espiritual, que afecta lo físico y lo material en el hombre. Y fíjese usted que está comprobado que la mayor parte de los seres humanos, dentro de su mecanismo de defensa, es decir, el sistema inmune, trae anticuerpos. Todos, casi la mayor parte de los humanos traen anticuerpos que se llaman Bacterium leprae. Es una palabra en latín, Bacterium leprae, que quiere decir que todos tenemos anticuerpos contra la lepra. O sea, como que Dios en la preexistencia dijo, estos pueden ser atacados por la lepra, y usted no vive en una zona que se haya declarado zona con problemas de lepra. Hay en Brasil, hay en Perú, hay en la India, ¿me entiende? Ni hemos ido a esos lugares del Medio Oriente como para poder nosotros decir que corremos riesgos para afectarnos. Sin embargo, Dios nos puso eso, porque entonces aquel mal que atacaba lo físico del cuerpo, su trasfondo es espiritual. Es decir, aquella bacteria,
Aquel mal entraba, pero afectaba el cuerpo porque lo espiritual le había dado el derecho. ¿Me entiende? Es decir, que aquella persona primeramente fue afectada en lo espiritual para entonces tener derecho de afectarlo literalmente el cuerpo. Ahora, esto es interesante porque entonces yo le digo a usted que no solamente la lepra es un mal que llega microscópicamente, sino que hay otros males. Y entonces este sistema inmune que el Señor nos ha puesto a todos, que muchas veces ni sabemos cómo trabaja, está compuesto por una red de células. Y estas células, hermano, además, red de células y de órganos que trabajan en conjunto para proteger nuestro propio cuerpo. Interesante eso, hermano. Bien interesante. Ahora, células que nosotros debemos de saber y que usualmente las venimos oyendo desde nuestros primeros años de estudio. Por ejemplo, ¿quién no ha oído que tiene dentro de sí lo que se llama glóbulos blancos? Levante la mano, ¿quién no sabía que tenía glóbulos blancos? Ese sí sabía, ¿verdad? No, hermanita. Quizás no me di a entender. Usted tiene glóbulos blancos. Y todos los tenemos. Pero también tenemos otro elemento que, además del glóbulo blanco, ¿qué tenemos? Glóbulo rojo. ¿Y usted sabía que los glóbulos blancos son más que los glóbulos rojos? Interesante los colores, rojo y blanco. Yo le voy a tratar de explicar lo que el Señor me ha permitido ver. Ahora, los glóbulos blancos son los que entran en escena para defenderlo de toda infección. Y entonces una persona con bajo nivel glóbulo blanco está más propensa, más vulnerable a que un ataque de un enemigo microscópico, hermano, entre a su vida y no tenga él la defensa para vencer ese ataque, de tal manera que una persona se puede morir. Una persona se puede morir si su sistema inmune no lo defiende. Ahora, como yo no he venido a darle una clase de medicina, ¿verdad? Sino que en mi corta forma de expresar estoy tratando de trasladarle lo que he investigado. Pero lo que he llegado a comprender es que el sistema inmune sí se puede debilitar por muchas cosas. Hay 5 por lo menos cosas básicas. Pero voy a darle más de 5. ¿Cuáles serían las cosas que a usted le pueden afectar? Su sistema inmune es debilitado por la mala nutrición, por defectos genéticos, por contaminación, por estrés, por virus, por toxinas, por bacterias, por agentes cancerígenos, por la edad o por parásitos. Estos cosas que he citado pueden debilitar el sistema inmune. Entonces, el ataque de un enemigo, de un agente externo microscópico, entonces puede llevar a que aquella persona, hermano, vaya perdiendo la vida, ya sea gradualmente o que vaya entrando en decadencia, que se vaya debilitando. Ahora, para darme a entender, claro que no son todos, porque también podría citar que el no dormir debilita el sistema inmune. Cansancio frecuente debilita el sistema inmune. Podría citar una serie de situaciones. Pero para darme a entender, le voy a poner un video que alguien elaboró de manera bien comprensible cómo trabajan el sistema inmune, especialmente los glóbulos blancos, y esto a mí me tiene bien impresionado. ¿Cómo nosotros podemos ir a dormirnos una noche tranquilos y usted no sabe que hay una batalla microscópica? Usted se duerme tranquilo, cansado, hermano, y su cuerpo, por decirlo así, automáticamente pelea batallas para que los microbios no entren ni por los oídos, ni por las fosas nasales, ni por los ojos,
ni por la boca, ni por ninguna puerta o herida en el cuerpo. Yo les voy a presentar más adelante un video de cómo nosotros, aún en la almohada en la que ponemos nuestra cabeza, hay millones de animalitos microscópicos. Solo imagínense el no lavar la cosa, ¿cómo se llama? Sobrefunda, ¿verdad? El cubrecama, vaya, duérmase con él unos 3 meses. O una semana. Yo cuando dije este video lo va a asustar a los hermanos, mejor no se los pongo todavía. El que quiero presentarles más adelante. El de ahorita es para niños en Cristo Jesús. Yo quiero que usted vea cómo opera esto y después explicarle lo siguiente. El funcionamiento del sistema inmunológico, el ejército que nos defiende de las amenazas externas, es sorprendente. Una partícula extraña, una bacteria, un hongo, un virus, supera las barreras físicas de nuestro cuerpo y llega a la sangre. Allí se encuentra con unas células, los fagocitos, que literalmente van comiendo y destruyendo visitantes no deseados. Interesante. Pero no solo se los comen, sino que algunos de ellos incorporan fragmentos del antígeno invasor en su superficie y viajan por el sistema linfático hasta una comisaría de policía, los ganglios, donde muestran los restos del agresor a otros soldados. Ese es el los FBI. Linfocitos T. Las células T inmediatamente envían unas señales químicas para que acudan sus superiores, los linfocitos B. Ahí llega la CIA. Estos estudiarán los antígenos y diseñarán millones de moléculas llamadas anticuerpos que viajarán por todo el torrente sanguíneo, uniéndose específicamente a los agentes agresores. De esta forma, los invasores son más fácilmente reconocibles y destruidos por macrófagos y un nuevo tipo de linfocitos T. Además, todos estos anticuerpos se quedarán en la sangre de forma que si en un futuro el agresor se atreve a entrar otra vez, será comido de forma inmediata por los soldados linfocitos T. Esta es solo una simplificación de la enorme cantidad de partículas y mecanismos, algunos de ellos todavía desconocidos, que intervienen en la defensa de nuestro cuerpo. Intentar descifrar parte de este misterio es lo que llevó a Rolf Tinkernagel y Peter Doherty a recibir el Premio Nobel de Medicina en 1996. Ya se sabía que los linfocitos T no solo reconocen invasores extraños, sino también las células del propio cuerpo que hayan sido infectadas, ya que entonces expresan proteínas atípicas en su superficie. Pero el gran descubrimiento de ambos científicos fue demostrar que los linfocitos debían también identificar la célula como propia. Es decir, que nuestros soldados luchan solo por salvar a nuestras células. Infectando ratones con un virus, observaron que los linfocitos T que había generado un ratón luchaban contra sus células infectadas, pero no contra las de otro ratón con la misma infección. El sistema inmunológico es tan específico que parece como si tuviera algún tipo de conciencia. Sin duda, significa una obra de nanotecnología más compleja que cualquiera de nuestras creaciones artificiales. Qué impresionante, ¿verdad? Lo último dice que las células que defendían a aquel ratón que estaba infectado destruían a aquellos enemigos externos. Pero cuando agarraron estas células en el experimento de este ratón infectado para ponérsela en otro infectado, las células que estaban supuestas a destruir lo malo, detectaron que esas no eran de... O sea, identifica cada célula a cada persona, su batalla, ¿me doy a entender? Esto es importante, porque significa de que tanto así el enemigo te conoce, tú tienes que por dentro tener algo que resulte como un ejército que te proteja, y de eso vamos a hablar. Que el anhelo de victoria suyo tiene que ser exclusivamente así, suyo. Yo no puedo depender de la victoria de mi hermano, sino que yo tengo que depender y anhelar tener victoria. ¿Me entiende?
Porque el enemigo, cuando he enseñado yo que tiene modus operandi, formas de lanzar ataques, la estrategia que el enemigo usa contra mí no necesariamente va a ser la misma que va a usar contra usted, porque usted tiene una historia diferente y yo tengo otra historia diferente, aunque seamos humanos. ¿Me entiende? Entonces él planea ciertos ataques específicos para la persona, pero aquella persona tiene que tener el anhelo de tener victoria. Y si anhela y desea mantenerse en victoria, Dios te va a dar un sistema o un mecanismo de defensa, si lo puedo llamar así, hermano, que te va a defender a ti. Pero basado en tu propia necesidad de tener victoria. Ahora, esto me llama a mí mucho la atención porque, pues, el pecado también tiene un ADN. El pecado tiene como quien dice, sus microbios espirituales, que lo que va a tratar de hacer es buscar, hermano, que nuestro sistema, espiritualmente hablando, inmunológico, esté debilitado para poder entrar y entonces hacer daño a nuestra vida y llevarnos, si es posible, porque esa es la paga, dice la Biblia, del pecado, es llevarnos a la muerte. Entonces nosotros necesitamos entender de que así como Dios dotó al cuerpo con un sistema inmune, así también la parte o vida espiritual también tiene, hermano, algo que nos puede ayudar a no ser destruidos. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha estado resfriado? Usted sabe que esos virus fríos, su intención era matarlo. Pero ¿por qué hay casos donde vemos que alguien por un resfriado lo llevaron al hospital y murió, hermano? Y nosotros hemos aguantado, hermanos, resfriados y todo, porque eso significa que su sistema inmune está fuerte y está destruyendo los agentes externos que intentaban poner datos en contra de su salud. Cuando un virus que pertenece al reino animal, un virus, ataca a un ser humano, el virus tiene su propio ADN. Y lo que hace un virus es tratar de llegar al núcleo del gene. Y al núcleo del gene, el virus le inyecta su propio ADN. En otras palabras, altera nuestro propio ADN cuando el virus llega. Y al alterarlo, lo que hace es acondicionarlo para que se enferme y que la persona no tenga la fortaleza inmune para que ese resfrío, hermano, las demás células, como usted vio, creen anticuerpos y que puedan combatirlo a ese mal que está llegando. Hermano, a mí me impresiona todo esto, porque ese es un tipo de guerra microscópica que nosotros no conocemos. Nos vamos a acostar tranquilos y, hermano, ¿y qué batallas ha de haber durante toda la noche? Usted se levanta como que nada, dando gracias a Dios, hermano, y su sistema inmune ha matado millones de gérmenes, millones de microbios. Usted no se da cuenta. Pero Dios, por causa que nos hizo entrar al mundo adámico microscópicamente, entonces viene Dios y lo dota al hombre de ese sistema inmune para que la batalla microscópica se dé, aunque usted no se dé cuenta, todos los días, a cada instante, a cada segundo, en cualquier lugar. Ahí a su alrededor es posible que usted esté respirando microbios, porque los respiramos. Pero aunque estén ingresando, entra ese ejército de glóbulos. Quiero ponerle algunas cosas para hacer como un resumen de ese video. Por ejemplo, la batalla microscópica, como bien decía el video, comienza, hermano, con esto que es una idea de lo que es un glóbulo blanco. Ahora, esto se llama neutrófilos, que son de tipo más común de los glóbulos blancos. Ese es el nombre médico que se le da. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Como oíamos, primero, defienden el cuerpo de infecciones bacterianas. O sea, una bacteria que venga con el ADN para infectar el cuerpo,
ellos son los primeros, estos glóbulos, los que le mencionaba, los neutrófilos, son los primeros que cuando detectan en el cuerpo que ya entró una bacteria, se desata como un químico que le da la alarma. Y hermano, vienen al ataque a enfrentarse contra esa infección. Interesante. Entonces, lo primero que hacen es que defienden. Ahora, ¿de dónde vienen estos glóbulos blancos? Por ejemplo, ellos, hermano, se producen en lo que se llama la médula ósea, es decir, en nuestros huesos, en lo que es la médula, ahí se producen. Ahí es la fábrica de ese ejército. ¿Me entiende? Interesante que vienen de la estructura ósea, que vienen del hueso. Y la Biblia dice, oigan esto, según Eclesiastés, que el espíritu mora en los huesos. Su espíritu humano mora en los huesos, según Eclesiastés. Y el espíritu que ha sido redimido está conectado con el Espíritu de Dios. De tal manera que cuando el Señor salva a un ser humano a través de la sangre de Cristo, viene la promesa de Dios, y es que viene el Espíritu Santo. Entonces ahora existe una comunión entre el espíritu humano que fue restaurada con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le manda, hermano, información al espíritu humano. Y si el espíritu humano recibe la información de arriba acerca del sistema inmune, pero también del inmune espiritual, entonces alerta a estos glóbulos para que peleen a favor de su vida. Y se están alistando, como quien dice, se están preparando en la médula ósea del ser humano, en los huesos, donde mora el espíritu. Luego, entonces, los glóbulos blancos son los más abundantes, que aún más que los glóbulos rojos. Y se cree, por decir algo, que son aproximadamente entre un 60 a un 70% más que los glóbulos. Es decir, hay más glóbulos blancos en la sangre de todos nosotros. Hasta un 60 y 70% hay más. Por eso es que yo veo aquí cuando alguien tiene una infección, y todos nosotros, los centroamericanos, los latinoamericanos, lo primero que queremos es que nos den un antibiótico. Que me den penicilina, dicen los hermanos. Van al doctor, no me inyectó penicilina. Y usted sabe que los antibióticos matan sus glóbulos blancos. Y entonces si los matan los glóbulos blancos, entonces su sistema inmune se debilita. Por eso es que no dan tan fácil antibióticos. Porque eso es destruir los glóbulos, el mecanismo de defensa que Dios ha puesto natural en el hombre. Ahora bien, repito, llegan primero, son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección, o como quien dice, es el ejército que entra a la batalla en su sistema. Pero otro de las cosas impresionantes que hace es que recluta otras células. Oiga esto, reclutan otras células, estos glóbulos entran en escena al ataque, pero a la misma vez reclutan y activan otras células del sistema inmune para que cada uno de ellos desempeñen un papel diferente de destrucción a los invasores. Y entonces se convierte lo que mirábamos en el video en 3 métodos de ataque. Usted mira cómo entonces esos neutrófilos miran la infección, se la comen, agarran el dato y se la llevan a otras células más poderosas. Estas células más poderosas las analizan y entonces después van a otro departamento más profundo de otras células que le ayudan al cuerpo con anticuerpos. Eso es lo que vimos. Déjeme explicarle cómo son estos. Entonces yo decía, ejército raso, les dije el viernes, el FBI y la CIA. Por decir algo, ¿verdad? Pero son 3 niveles de guerra microscópica en el ser humano. O sea que no solamente los capturan, sino que los matan y los rematan, si usted quiere. Les dan el tiro de gracia, el golpe de gracia, para que no se quede ninguno vivo.
y pueda ser una amenaza para a ese cuerpo. Ahora, déjeme explicarle. ¿Usted me está captando, hermano? ¿O está muy difícil el tema? Bueno, ¿cuáles son entonces esos 3 niveles? Por ejemplo, los fagocitosis se llama lo primero que sucede. Y estos se comen los microorganismos o los microbios. Fue esa carita que vimos como que era Pac-Man comiéndose. Ese es el primer ataque. Eso le dije que se llamaban neutrofilos o algunos le dicen fogocitos. Yo no sé, ¿verdad? Fogocito, no de fuego, de fogoso, sino que es un término científico. Son capaces de ingerir y digerir los microorganismos o partículas por un proceso conocido como fagocitosis. Son capaces de comerse las bacterias. Y esto es interesante. Hacen un papel ministerial. Y una figura es Juan el Bautista, que estaba en el desierto, que vestía con pieles de camello, dice, y comía langostas. Y usted sabe, no las langostas que venden el Red Lobster, hermano, que esas sí son buenas, ¿verdad? De esas yo soy capaz de comerme mis 3, 5. Sino que era un insecto. Pero usted sabe que las langostas tienen figura en la Biblia, eran destructivas. Por cierto, el libro de Apocalipsis las menciona como potestades. Y en figura Juan el Bautista hace el papel de estos neutrofilos que se comen lo que infecta. Usted sabe que Dios al ministro lo capacita para que sea como un hombre que fluye en la unción de Juan el Bautista, que a la vez fluye en el espíritu de Elías, para que destruya, se coma el pecado que quiere destruir a los hermanos. Entonces uno como ministro, Dios le ha dado un aparato, un sistema de destrucción. Por eso cuando nosotros enseñamos a la gente que hay ministración al alma, que tiene que confesar su pecado, la Biblia dice que el Señor le dio a los apóstoles, hermanos, la autoridad para perdonar pecados. Usted no me va a decir que no existe eso en la Biblia. Usted puede decirme, no, hermano, el único que perdona pecados es Dios. Amén. Pero la Biblia dice que Jesús a sus discípulos, cuando los capacitó, los entrenó y los comisionó y les impartió poder, les dio también, hermano, la solvencia y la capacidad para perdonar pecados. ¿Para qué? Para que un ministro te ayude, hermano, a destruir cualquier espíritu de acusación por causa de algún evento o situación que en el pasado tú hiciste, que te avergonzaste, que confesaste, te arrepentiste y te apartaste del pecado, pero que todavía batallas en tu mente, hermano, con la acusación. Un ministro tiene la autoridad para declararte que en el nombre de Jesús los pecados se te han perdonado y que tú te puedas levantar, hermano, en el nombre del Señor y cumplir con el propósito de Dios. Entonces esta noche vamos a comer langostas. Ay, Dios. En esta noche voy a comer langostas. Algunos tienen bastantes, pero hoy vengo con hambre. De hecho, estamos ayunando. Ahora, interesante esto, que después viene la faceta que se llama desgranulación. Y esta faceta significa que se liberan proteínas y es como armar al sistema con antimicrobios. O sea que después de que se los han comido los microbios, se liberan proteínas por dentro. Y esas proteínas es como armar al cuerpo con anticuerpos. Y eso es como ponerse la armadura de Dios. Entonces, si un ministro te ayuda a levantarte del pecado y de la acusación, la siguiente faceta es armarte con la armadura de Dios. Y decirte, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces te tengo que armar, hermano, en esta noche, que tú te puedas levantar como un soldado de que ahora anhela la victoria, que no quiere volver a repetir el pecado, que no va a permitir que el diablo lo venza o que el diablo lo vuelva a engañar. Eso significa que hay anticuerpos en ti y tú tienes que tener ese anhelo, hermano. Ahora mire qué interesante entonces, que estos liberan esas proteínas en este proceso que se llama desgranulación. Y estos contenidos, pues, granulos, por eso es desgranulación, estos contenidos granulos son propiedades antimicrobianas, hermano, que ayudan a combatir la infección. Antimicrobianas, los arman con un sistema antimicrobiano. Yo creo con todo mi corazón que por eso es importante entender que la armadura de Dios, hermano, no es un juguete para ponérsela. Que la armadura de Dios se la pone un hombre y una mujer que sabe que en cualquier momento el diablo lo va a atacar. Y sabe, dice, yo sé las partes que me va a atacar. Me va a querer atacar mi mente, me pongo yelmo de la salvación. Me va a querer atacar las partes más vulnerables de mi organismo. Se pone una coraza de justicia. Me va a querer atacar la parte más fuerte de mi cuerpo, que es la cintura. Esta es la parte más fuerte en el ser humano. Se pone el cinto de la verdad. Te va a querer atacar aquella parte que tiene contacto diario con la tierra, tus pies. Hay que calzarlo con el evangelio de la paz. Te va a querer atacar, hermano, tu fe. Te va a querer poner duda, incredulidad. Hay que poner un escudo de la fe. Va a querer, hermano, atacarte también la oportunidad para defenderte y contraatacar. Te va a querer, hermano, atacar esa parte de decir no y de decir te destruyo. Y por eso te pone una espada de doble filo. Dele palmas al Señor de la gloria. Entonces hay que armarte también. Y por último, interesante esto, que el mismo sistema le prepara trampas extracelulares de neutrófilos a las futuras bacterias. Interesante. Que el mismo sistema que traemos por dentro está diseñado para comunicarse entre ellos y decirle, mira, déjeme pensar en voz alta, el enemigo es malo y te va a querer volver a atacar. Entonces ahorita pongámosle trampa. Ya no se trata que el diablo te pone trampa, sino que ahora tú, preparado, no caes en la trampa, sino que es más fácil que el diablo caiga en la trampa cuando estás preparado para no vencer, para no ser destruido. ¿Alguien me puede dar una idea de una trampa en Dios? Bueno, voy a decírselo yo, porque como me ayudó mucho, usted me bajó entonces la idea. La Santa Cena. Puede ser un momento donde el enemigo para él es una trampa. Porque si yo la tomo examinándome y yo participo de la Santa Cena entendiendo el poder que eso representa, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces el enemigo sabe, ahí no puedo tocar, ahí no puedo llegar, porque ahí está el cuerpo de aquel que en la cruz del Calvario dijo que por su llaga los sanaba a ellos. Y ahí está la sangre, el elemento vivo y que permanece vivo en la zofaina de Dios. Y que, hermano, todavía tiene poder no solamente para borrar nuestros pecados, sino para purificarnos a nosotros de toda contaminación.
Oiga esto, hermanos, si no es poderosa la sangre de nuestro Señor Jesús, ¿qué tendrá la sangre que aún los brujos utilizan sangre de animales para su rito? ¿Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesucristo no tendrá mayor poder para anular todo hechizo, toda brujería, toda santería, todo trabajo de ocultismo malo en contra de nosotros? Porque estamos cubiertos con esa sangre. Entonces, esto me llama mucho la atención a mí, porque si el sistema cuerpo físico está dotado así, ¿qué será en lo espiritual que Dios nos ha dado para ser más que vencedores? Entonces, quiero ponerle una base bíblica de que hay una batalla microscópica espiritual, además de lo microscópico biológico. Y este salmo también es el 91. También nos deja ver algo bien poderoso como el Salmo 139. Y dice el versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo, oiga, hay que habitar en ese abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y mi fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Hay algunas versiones que mencionan pestilencia, plagas, pestes, pero todo eso, usted sabe, una pestilencia es producida también microscópicamente, enemigos microscópicos, la plaga, la peste. Pero aquí estamos viendo en el plano biológico. Entonces este salmo, en primer lugar, en el versículo 3, habla de los virus que están en el ambiente, que biológicamente atacan. Pero lo que me llama la atención, que lo menciona 2 veces la palabra pestilencia y le añade tinieblas. Entonces estas son ya potestades del reino de las tinieblas que operan parecido a un virus. Entonces sigue diciendo, versículo 4: con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya refugio, escudo y baluarte su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas. Y aquí no está hablando de enemigos microbiológicos, sino que aquí está hablando de enemigos micro, pero del mundo de las tinieblas. Porque 2 veces se pronuncia la palabra pestilencia. Una para la realidad humana y otra para la realidad espiritual. Pero de los dos, usted tiene protección. En el sistema inmune usted lo tiene. Y en el sistema espiritual usted lo tiene. Pero a ambos dice que los librará el Señor si nosotros hacemos del Altísimo una morada. Es decir, de que usted, para no ser alcanzado por las pestilencias, la 1 o la 2, usted tiene que confiar en la presencia de Dios. Y usted tiene que refugiarse en la presencia de Dios. Pero entendamos la idea, la palabra Altísimo viene del hebreo Elyon. Y el Elyon es la manifestación de Dios, pero la más alta en ese orden. Porque ahí en el Salmo 91, según la Biblia Jerusalén, se mencionan las palabras Elohim, se menciona Elohim una, se menciona Dios Jehová, se menciona Shaddai y se menciona el Elyon. El que habita al abrigo del Elyon morará bajo la sombra del Shaddai. Y diré yo a Jehová, mi Elohim. Y eso ya se llama cuadridimensión de Dios. Pero ahí la Biblia no dice que te refugies en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad de Dios, que es esencia derivada
de la esencia, el Aion del Dios que habita en lugares inaccesibles, dice Pablo, y que ningún hombre le ha visto ni le verá jamás con sus ojos literales, pero por la fe sí podemos habitar bajo esa sombra, y ahí hallamos protección, hermano, contra las pestilencias. De todas maneras, lo que te estoy tratando de decir es que hay un llamado a la consagración, a la santificación, a la entrega, hermano, como nunca antes en tu vida. Yo sé que usted es un hombre y una mujer entregado a Dios. ¿Te dice amén? Ay, Dios. Lo voy a decir en español, tal vez en inglés no me entendió. Yo sé que usted es un hombre y mujer entregado a Dios, pero Dios demanda más. Ah, hermano, eso solo los religiosos. No, la Biblia dice: el que esté limpio, límpiese más. Entonces, usted y yo, en este tiempo, Dios nos ha llamado a vivir así. Y si lo creemos por la fe, ¿quién podrá contra ti? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegarán. Este es el tiempo, mis amados, de vivir así. Este es el tiempo de refugiarnos, hermano. Cuando David escribió este salmo, lo hizo, hermano, porque, hermano, ya el arca del pacto había sido recuperada. No había una tienda para poder poner esa arca. La puso sobre una roca, y aquella roca con sus querubines, cuando el sol pegaba desde el occidente, hermano, las siluetas de aquellos querubines se miraban con sus alas desplegadas. Y allá iba el humilde David, que no era sacerdote, pero se acercaba al arca a ponerse debajo de las alas del Señor. Y afuera habían enemigos que querían destruirlo, que querían robar y destruir su reino, pero él confiaba en el Altísimo. Refugiado bajo su sombra, venía una administración sobre su vida que le hacía confiar y no temer a sus enemigos. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, que aprendamos todos a refugiarnos debajo de sus alas. Y no temas. No temas, porque son más los que están contigo que los que están en contra de ti, te dice el Señor. Pero pon tu confianza en Él. No lo pongas en el dinero, no lo pongas en tu inteligencia, no lo pongas en el plan de vida, no lo pongas en una aseguranza de vida. Ponla en aquel que es el dueño de tu vida, aquel que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darte vida. Tenemos que vivir así. Tenemos que vivir así. Los tiempos son malos. Hermano, hoy a cada rato se oye matanzas, accidentes, robos. ¿Qué hacemos? Usted como hombre bueno, como mujer buena, sale a las calles a hacer sus responsabilidades, a trabajar de compra, a llevar a los niños. Dios nos tiene que proteger. El diablo anda como león rugiente, mirando a quien devora. Pero así como el cuerpo tiene su propio sistema inmune, así tú tienes que tener algo dentro de ti que te defienda. Y ese algo se llama Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Nada. Usted y yo tenemos que anhelar la experiencia con el Espíritu Santo. Usted puede saber mucho de doctrina, puede saber mucho de Biblia, usted puede decir hasta de memoria la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero si no tiene el Espíritu Santo, es pura letra. Necesitamos el Espíritu Santo. Usted ore por mí y diga: yo necesito un pastor lleno del Espíritu Santo. Dígalo de veras. Amén. Ore por mí, ore por sus pastores. Diga usted que necesita una pastora llena del Espíritu Santo. Ore por nosotros. Pero yo necesito también que usted esté lleno del Espíritu Santo. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted me va a dar problemas.
Y va a pelear contra quien no quiere, no debe de pelear. Y usted no puede pelear conmigo, ni yo con usted, porque si somos del mismo ejército. Entonces tenemos que pelear contra un enemigo que es de todos, el enemigo de nuestras almas. Entonces, con mucho temor, porque el Espíritu Santo es tan grande que no hay comparación con él, pero con mucho temor quiero decirle que los glóbulos blancos operan como el Espíritu Santo. Tu defensa. Jesús, que derramó su sangre preciosa, que representa los glóbulos rojos, dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el otro Paracleto. Glóbulos blancos, así como operan los glóbulos blancos, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y se una lo rojo y lo blanco, el poder de la sangre y el poder del Shaddai, del Todopoderoso, a favor de tu vida. El Espíritu Santo opera defendiéndote, porque mira que ahí está la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que cuando nosotros estamos en el Espíritu, nada de lo que el Señor nos dice en su palabra nos es gravoso, ni nos es algo que nos obliga. Cuando uno está llenándose del Espíritu Santo, se molesta a usted porque los hermanos le digan: hermanos, adoremos. ¿Verdad que no? Hermano, oremos. ¿Verdad que no se enoja? Pero cuando uno está en la carne, hermano, levante sus manos. Y aquí lo manejan a uno. Hermano, oremos. Yo oro en mi cuarto, en privado. Hermano, le damos la palabra. Yo sé más que ustedes. Porque no hay llenura. Todo nos cae pesado, todo nos cae mal. Pero cuando uno está con la presencia de Dios, existe una sensibilidad tan tremenda, hermano. Hasta llora en los anuncios a uno. Hermano, el martes no va a haber discipulado. No puede ser, Dios mío bendito. ¡No! Y así, pues sí, está gimiendo porque él quiere estar en el discipulado. Pero el que está en la carne no va a haber discipulado. ¡Gloria a Dios! Dios me oyó. Habitar al abrigo del Altísimo es vivir en su presencia. Y eso se consigue por la fe, por supuesto. Pero nos lleva a una vida práctica. O sea, consagración, santificación y adoración. Por la fe estamos en su presencia, amén. Pero tiene que ser práctico aquello. Y lo práctico de nosotros es tener fe para consagrarme, para santificarme, hermano, y para ser un adorador. Todos nosotros somos llamados a ser adoradores. Y le voy a dar una buena noticia. A los adoradores siempre los va a defender Dios. Al adorador es defendido por Dios. Porque mientras tú estás humillado en la presencia de Dios, estás entregado a Dios en ese momento, te desconectas de todo y el enemigo pensará: ahorita lo agarro descuidado, pero entonces el Señor te defiende. Porque dice Dios: si está postrado, adorándome, humillado ante mi presencia, y el enemigo quiere aprovechar de que está en una sensibilidad tan profunda, reconociendo su bajeza y reconociendo la grandeza de Él, el diablo dirá: ahora en su bajeza, donde está confesando su debilidad, voy a entrar por esa debilidad. No entra porque Dios te defiende. El problema es que siéndonos o teniendo una debilidad, pero estamos en un carácter de orgullo, el diablo detecta la debilidad, y como estamos orgullosos, no reconociendo ese carácter, entonces el diablo sí entra. Pero cuando tú estás humillado, adorando al Señor, reconociendo tu debilidad, el diablo dice: ya dijo, por ahí voy a entrar.
Dios no lo deja, porque a todo adorador Dios lo defiende. Dios lo defiende. Y yo tengo base para que usted vea que Dios lo defiende. Si usted se convierte en un adorador en su casa y hay gente que lo quiere destruir, Dios lo va a defender. Si usted se convierte en un adorador, hombre y mujer, en su casa, y alguien quiere levantarse en contra de su finanza, en contra de su vida, en contra de su familia, en contra de su matrimonio, en contra de cualquier cosa que es suya, Dios lo va a defender a usted, porque usted es un adorador. Dios va a ver, este está entregado para mí, y ahora se le han levantado más enemigos, pues yo pelearé por él para defenderlo, pelearé por ella para defenderlo. No temas. Y hay batallas que las vas a ganar adorando. Yo tengo base. Yo tengo base para eso. Quiero ponerle primeramente esto para ir a la base. Los glóbulos blancos, con respeto y temor al glorioso Espíritu Santo, es figura del Espíritu Santo que pelea por ti. La llenura del Espíritu Santo es importante y esa se consigue humillándonos. Una de las maneras que tenemos para humillarnos es cuando decidimos ser adoradores, mejor dicho. A los adoradores siempre los defiende Dios. Si la palabra adorador no quiere decir cantar, aunque pues lo expresamos de esa manera, pero la palabra adoración significa proscuneo. Y la palabra proscuneo significa humillado, doblado, echado, postrado. Entonces deja ver una actitud. Lo opuesto es erguido, orgulloso, soberbio, altivo. Está viendo que el mundo se le derrumba y dice: hasta que quede la última piedra me voy a humillar. Empieza desde que empieza aquello. Tal vez no se va a desboronar todo si comienza desde un principio a humillarse uno. Para humillarse, no se puede humillar uno si no es reconociendo en su interior. El humillarse es no solo reconocer que Él es grande, hermano, eso todos lo hacemos, sino reconocer que yo no soy nada. Yo no soy nada. Yo no me merezco nada. Y Él por misericordia me lo ha dado. Por su grandeza me ha mostrado su amor y su fidelidad. Él es el que debe de estar de pie, no yo. Yo tengo que estar postrado. Eso es humillarse. Y ahora la Biblia nos habla, por ejemplo, en Mateo, capítulo 26, verso 7 y Apocalipsis 11:1. Dos pasajes que me dejan ver que Dios defiende a los adoradores. En Mateo 26, 7 se narra de aquella mujer que entró donde Jesús estaba y que trajo, dice la Biblia, un frasco de alabastro lleno de perfume, un nardo caro, de gran precio, dice la Biblia. La Biblia dice que lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Y la Biblia dice que en otro de los evangelios, que con su cabello y sus lágrimas que caían a los pies de Jesús secó los pies del Señor. Interesante que aquellos que vieron que aquella mujer, hermano, que había sido una prostituta y que el Señor la había cambiado. Aquella mujer, el bote de alabastro era la herramienta para conquistar hombres. Era un nardo puro, 300 denarios. Nadie podía hacer 300 denarios de la noche a la mañana. Era haber trabajado casi toda su vida. Pero aquella mujer, como vendía su cuerpo, había logrado comprar con sus ganancias ese nardo puro. Ella se echaba así, mire. Y por donde quiera que ella andaba, hechizaba a los hombres, porque era una fragancia para atraer.
Y entonces era solicitada. Pero ese día, el arma que ella utilizaba para seducir, lo quebró a los pies de Jesús. Y dijo: no, ya no quiero vivir más así. Y quiero darle lo más caro a mi Señor. Y se humilló. Y lo rompió. La casa se llenó de ese aroma. Y aparecieron los religiosos. ¡Qué desperdicio! Jesús no sabe que esa mujer es una pecadora, porque si él supiera, pero con ese frasco mejor lo hubiéramos tomado y lo hubiéramos vendido y le hubiéramos ayudado a los pobres con ese dinero. Y Jesús la defendió. Mire lo que dice la Biblia. Dice: de cierto os digo que donde quiera que este evangelio sea predicado en todo el mundo, también será contado lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Jesús la defendió. Ay, usted no se alegra. Cuando usted adore al Señor, Dios lo va a defender. Y aunque digan lo que digan de usted, pero si usted es un adorador, Dios lo va a defender. Aquellos criticaron lo que había hecho la mujer. La señalaron a ella y dijeron: qué desperdicio. Jesús les dijo: pobres siempre van a tener ustedes en la tierra, pero lo que ella ha hecho conmigo, de derramar el perfume sobre mi cuerpo, y lo hizo para prepararme para la sepultura, le dijo. Esta mujer, para prepararlo para la sepultura, como quien dice: muere por mí Jesús. Donde quiera que se predique el evangelio, se van a acordar de ella. Imagínense a cuántos años estamos de la muerte de nuestro Señor, de ese evento, y nos estamos acordando de ella. Imagínese usted cuando adora al Señor. Dios lo va a defender. Apocalipsis capítulo 11 dice, Apocalipsis capítulo 11 está hablando del tiempo tribulacionario y dice: me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Juan está recibiendo la revelación. Y alguien dijo: levántate, mide al templo y mide al altar y mide a los que adoran ahí. Y sigue diciendo: pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Tribulación, la mitad de los 7 años, 42 meses. Pero los que están en el altar, mídelos. ¿Medida de qué tienen? De adoradores. Ellos no van a la tribulación. Y los del patio, los del atrio, a ellos los van a pisotear, porque no son adoradores. A ellos les gusta solo el ritmo. No comprende usted. Les gusta solo el ritmo. No les gusta adorar. Por eso yo le decía a Byron y a Michelle, se llama, ¿verdad? Y se los digo a las hermanas también. Bueno, ustedes adoran, las hermanas, las danzarinas ya adultas. ¿Por qué solamente ritmo? ¿Por qué no adoración? A los niños terminan el júbilo y se lo llevan, hermano. O sea que a ellos les va a gustar solo y la adoración, pues. Las hermanitas, las jovencitas, yo las veo, hermano. Cuando agarro el púlpito, se quedan paradas a la hora de la adoración. Y he visto algunas que le dicen entre la otra, como diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Hermano, los adoradores los va a defender Dios. Que nuestros hijos adoren en las escuelas los va a defender. Mire cuántas matanzas en las escuelas. En las calles los va a defender. Papás, cuando tú adoras te va a defender, va a defender. ¿Quiere que le ponga más versos de que Dios defiende a los adoradores? Juan dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si el Padre está con ese adorador, ¿qué le puede pasar al adorador?
Entonces, ser un adorador, además de reconocer que Él es el grande y que uno no lo es, hay un ciclo retroalimentativo en nosotros. Estás adorando al Señor, humillándote, y a la vez que estás humillándote, reconociendo al Señor, el Señor está poniendo de su grandeza en ti. Ese es el ciclo retroalimentativo, ciclo virtuoso de retroalimentación. Tú dices, yo no soy nada, Señor, tú eres el grande. Y Dios dice, te voy a levantar y te voy a hacer poderoso y te voy a hacer ungido y te voy a hacer glorioso, porque voy a poner mi gloria. Va a manejar esta unción, vas a manejar este poder, este discernimiento. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Tú te humillas y dices, yo no soy nada, y Dios te está levantando. ¿Quieres cita bíblica? Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista le dijo, mas tú vienes a mí, más bien yo debería de ir a ti, porque yo no soy digno ni de desatar una de tus sandalias. Y Jesús, cuando vio a aquel hombre humillado, lo engrandeció y dijo, Jesús, de los hijos de los hombres nacidos de las mujeres, no hay otro más grande como Juan el Bautista. Oiga esto, Juan lo honró a Jesús y Jesús también recíprocamente lo honró para que se cumpliera lo escrito. Dios honra a los que le honran, bendito sea Dios. Dios defiende a los adoradores. Ahora, volvamos a la carga. ¿Qué es lo que destruye al sistema inmune del cuerpo? Mala nutrición, defectos genéticos, contaminación, estrés, virus, toxinas, bacterias, agentes cancerígenos, edad. Eso está difícil que nos llegue a nosotros. Parásitos. Esto destruye al sistema inmune del cuerpo. Pero como hay sistema inmune espiritual, ¿qué es lo que destruye al sistema inmune? El sistema inmune de nuestro cuerpo son los glóbulos blancos. ¿Qué lo destruye? Eso. ¿Qué podría ser el sistema inmune espiritual? ¿Aló? El Espíritu Santo opera como el sistema inmune en nosotros, pero se debilita también. ¿Qué lo puede debilitar? Mire, dice 1 Tesalonicenses, no apaguéis el espíritu. Apagarlo significa extinguirlo literalmente o figurativamente. Contristarlo, Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces quiere decir que se contrista. El libro de los Hechos, déjeme ver cómo le hago aquí. El libro de los Hechos 5:3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Hechos 5:9 dice que no tenemos que tentar al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Hechos 7:51, resistir. Duros, dice Hechos 7:58, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y por último, Mateo 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Entonces, hay 6 cosas que pueden apagar el sistema inmune del Espíritu Santo. Apagarlo, según 1 Tesalonicenses 5:19, contristarlo, Efesios 4, mentir, Hechos 5:3, tentar, Hechos 5:9, resistirlo, Hechos 7:51 y blasfemar, Mateo 3:29. Nuestro protector, no lo debilitemos con esas cosas.
Déjeme darle un ejemplo. La Biblia habla de un ataque de bacteria al cuerpo por un mal espíritu. Y usted recuerda que en los días de Moisés, su propia hermana, dice que se levantaron contra Moisés y hablaron en contra de Moisés, criticaron la esposa de Moisés, porque Moisés estaba casado con una negrita. Ella era de piel negra. Y la hermana de Moisés dijo: miren el gran Moisés, ¿con quién se vino a quedar? Con un carbón. Y dice la Biblia que comenzaron a hablar en mal de él. Esto es bien interesante, porque dice la escritura que Jehová se enojó. Y mire lo que le envió: lepra, porque murmuraba. Y la Biblia dice que esa lepra hizo que la sacaran del campamento. Por eso yo le hablaba el día viernes que habían colonias de leprosos, donde ellos tenían que dejar a su familia obligadamente. Hermanos, amados, yo tengo paz con el pueblo, gracias a Dios. Estamos en un buen momento, mi esposa y yo, ¿verdad, hija? Tenemos paz con la gente. Yo no tengo problema con nadie, ni nadie conmigo, por lo menos, creo yo. Estamos en los mejores momentos de comunión, de esa relación ministerial, gracias a Dios. Este es tiempo de bonanza para mí, Fis, y para mi esposa. Ya pasamos momentos difíciles en el pasado. Entonces tengo solvencia y paz para decir esto. Pero lo que me llama la atención, cómo esa bacteria que producía la lepra dio lugar a que esta mujer la sacaran del campamento. O sea, de que media vez se contrista el Espíritu Santo, pueden venir cosas que lo que va a suceder es que nos sacan del campamento. Ya no hay gozo, ya no hay paz, ya no hay unidad, ya no hay alegría, ya no hay esa relación, esa afinidad, ya no hay esa comunión. La gente se siente extraña, piensa: este no es mi lugar. ¿Me entiendes? Se siente aludido, se siente acusado, porque hay algo que te está sacando del campamento. Ahora, este es un ejemplo de cómo puede contristarse el espíritu y deja de operar para protegernos. Las consecuencias de un leproso, como hablábamos, era que lo separaban de su familia, que destruía sus relaciones, que los músculos se debilitaban, que experimentaban amputaciones, perdían parte de su cuerpo, se deterioraban que gradualmente se iba deteriorando, y que era un mal que no tenía cura. Mire cómo quedaba un leproso, cómo perdía. Caminando iban y se le caía el dedo, una parte de su cuerpo. Tocaban algo caliente, se perdían los receptores de sensibilidad del tacto en la mano. Tocaban algo caliente, ni sentían que era candente aquello. Su rostro se deterioraba. Esas son fotos reales de leprosos, del problema que venía sobre la humanidad. Ahora, para ir terminando, ¿qué nos queda, hermano, nosotros? Sino aprender a autodiagnosticarnos primeramente. Y esta es una virtud y una capacidad que se nos da si nosotros la pedimos a Dios. Dios siempre nos va a invitar a nosotros: hermanos, examínense. Hermanos, aprendan a juzgarse a sí mismos. Hermanos, hagan un inventario de su vida. Hermano, revisa tu campamento. Todo eso está en la Biblia. Pero el problema es cuando nosotros, a través de la invitación del Señor de examinarnos, nos hacemos de oídos sordos y no aprendemos a examinarnos cuando es la oportunidad de detectarnos nosotros.
aquellas cosas que el enemigo quiere enfermar. Esta palabra, diagnóstico, viene del griego, que quiere decir día, significa a través, y gnosis, conocimiento o apto para conocer, y que en general alude a un análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son sus tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Es como que tú digas todo lo que me ha pasado. Yo vi como que alguien venía detrás. Que tú digas todo lo que me ha pasado. ¿Cuánto tiempo tengo con este problema? ¿Por qué no salgo de esta crisis? Que tú puedas examinar, hacer un análisis. ¿Dónde podrías estar ahorita, espiritualmente hablando? Si aquellas cosas, fallas, errores, pecados, los hubieras reconocido antes. Ese es autodiagnosticarse. Entonces, una de las facetas de la humildad tiene por lo menos 3 perfiles. El primero es, aprende a examinarte. Y que tú digas, este es mi problema. La segunda perfil de la humildad es, ya que sabes cuál es tu problema, busca ayuda. Y el tercero es, reconoce autoridad aceptando lo que te van a decir. Pero no es buscar cualquier ayuda, no es buscar al vecino, no, buscar a una persona que se pueda comer los microbios, que sea un delegado, que sea un capacitado, que no te juzgue ni te condene, que sea neutral, que tenga misericordia, que crea en el perdón, que crea en la gracia. Porque vosotros que sois espirituales, dice la Biblia, si alguno ha caído, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas, dice el Señor. Y mire este ejemplo, yo le llamo el diagnóstico de Ana. Y este diagnóstico me deja ver que hay problemas que pueden durar casi toda la vida si la persona nunca aprende a diagnosticarse a sí mismo. La Biblia dice en 1 Samuel 1:1, dice que había un hombre de Ramataim, de Sofín, de la región montañosa, de Efraín, que se llamaba Elcana. Este Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. La Biblia dice en el verso 3 que este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofnis y Finis, eran sacerdotes del Señor ahí. Pueden ir subiendo, muchachos, por favor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, dice el verso 4, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Versículo 6 me llama la atención. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Esta es una figura de un problema que estaba por mucho tiempo. Todos los años subían a Jerusalén. Y todos los años Penina se burlaba de Ana y decía, la estéril.
Pobrecita esa mujer, no sabe lo que es ser mamá. Dice, todos los años subía el Cana. Y dice el versículo 7, esto sucedía año tras año. Cuando la Biblia enfatiza eso, todos los años y año tras año, significa un largo tiempo. Desde el día que se casó esa mujer hasta esa fecha, tenía un problema. Si usted quiere, 10 años con el problema, 15 años con el problema, y no iba a cambiar aquello. Un poquito bajale, hasta que ella se diagnosticó. Y mire lo que dice la Biblia. Cuando esa mujer se diagnostica, está encontrándose ella primero el problema que tiene, para después buscar ayuda. Dice la Biblia en el versículo 18, entonces el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Qué significa eso? Que ella tenía un corazón angustiado. Y usted sabe lo que significa eso, tener un corazón angustiado. Es debilitar el sistema inmunológico. Hay tristeza, hay angustias que te pueden meter a un estrés. Y un estrés te puede convertir en crónico hasta llevarte a una depresión. Y las depresiones son los estados donde el sistema inmunológico está bien débil. Luego dice el versículo 10, ella oró a Jehová con amargura de alma y lloró mucho. Wow. Debilidad en el alma. La amargura es en el alma. No solamente tenía el corazón angustiado, sino que ahora había amargura en el alma. Cuando el alma tiene raíces de amargura, pueden venir las enfermedades que se llaman enfermedades psicomáticas. Y esas enfermedades quiere decir que vienen del alma que está enferma. Y hoy el 90% de las enfermedades, comprobado ya, son psicomáticas. Las enfermedades muchas veces vienen del alma. Entonces encontramos corazón angustiado, amargura en el alma. Y sigue diciendo, Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Atribulada, tristeza permanente. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Estéril, cuerpo afectado. Mire ese diagnóstico. El problema final del cuerpo, resumámoslo: corazón angustiado, amargura en el alma, atribulada, estéril. La esterilidad era consecuencia de tener un corazón angustiado, una alma amargada y un espíritu atribulado. Estos tres males la habían hecho estéril. No podía tener hijos. Hasta que aprendió a reconocer su problema, vino la liberación. ¿Qué hacemos si queremos fortalecer las cosas espirituales? Orar sin cesar. Los que adoran en espíritu y verdad, Juan 4:23, de eso busca el Padre. El que guarda mi palabra, a mí me ama y yo lo escucharé. Juan 14:23. Este es el ayuno que yo escogí, Isaías 58:6, desatar las coyuntas. Mateo 22:37 y Juan 9:31, temer y amar a Dios. Y Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto es cuidar el sistema inmune llamado Espíritu Santo.
tenemos que orar, tenemos que adorar, tenemos que amar su palabra, tenemos que ayunar, tenemos que temer a Dios y amarlo, y tenemos que congregarnos para fortalecernos, hermanos. Y me contará si no habrá fortaleza de Dios en su vida. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Dígale al Señor que lo ayude. Dígale al Señor: Padre, ayúdame. Señor, por favor, auxíliame. En el nombre de Jesús. Si el ataque que te ha venido te ha debilitado tanto y que crees que no tiene fuerzas, hoy el Señor te ha dado en su palabra las instrucciones de lo que hay que hacer. En el nombre de Jesús, quiero llamar antes que nada a 4 hermanos para orar por ellos. Quiero que pase, hermano Plasencias, por favor, pase. Dimas, estás aquí, pasa. Yo sé que no está tu esposa, ¿verdad? Pasa tú también y tú representas a ella. Johnny, pasa con tu esposa. Pasa, mi hija, que quiero que me ayudes a orar por ellos. Miguel, con tu esposa. Miguel Ibarra, con tu esposa. Quiero decirle que el Señor me ha dado testimonio de ellos. Yo hablé personalmente con ellos y pude resaltar algunas cosas que ellos, fue como prueba que Dios les puso para dar testimonio de su perseverancia, de su fe y de su fidelidad a esta casa y a este ministerio. Mis hermanos Plasencia han estado conmigo desde hace muchos años. Hermano Dimas, de igual manera, probado por fuego. Miguel y su esposa también han sido muy útiles y han dado también testimonio, han abierto su corazón, han pedido ayuda. Yo siempre he estado ofreciéndoles ayuda. Miguel es un hijo de esta casa, tal vez muchos no lo conocen, pero él desde hace muchos años estuvo con nosotros. Dejó esta ciudad para ir a buscar un trabajo en otra ciudad. Dios lo volvió a traer y ahora con su familia integrados. Y Johnny, que aunque ya estaba funcionando como anciano, hoy me recordó que no había orado por él nunca. Me puso queja. Me dijo: usted no ha orado por mí. Pero queremos ungirlos como ancianos a ustedes de esta casa. Y con todo temor quiero decirles: el anciano no los pone Dios, los pone el pastor. No es un ministerio primario, sino que son ayudas del pastor. Yo quiero y confío en ustedes y les prometo no traicionarlos junto con mi esposa, pero espero también que no me traicionen nunca. Como no es Dios el que pone los ancianos, sino que el pastor tiene también la autoridad para removerlos si en algo fueran hallados ustedes no capaces. Pero yo creo que no es así. El anhelo de mi corazón es que Dios los bendiga, los use, que sean columnas de esta casa, que trabajemos juntos para el reino de Dios y para sacar adelante esta obra. Yo quiero pedirles que los que están en función me ayuden para orar por ellos. Y dale por favor a ella. Gracias. Y vamos a orar. ¿Dónde está el presbiterio de ancianos? Que pase por favor para poderlos bendecir. Hermanos amados, gracias por su fidelidad. Que Dios les recompense mucho. Ustedes son muy útiles en esta casa. Ustedes, el día que falten, van a ser un gran vacío, pero yo sé que no. Que de aquí hasta la presencia de Dios. Y yo los bendigo, Padre. Bendigo a tu siervo
en el nombre poderoso de Jesús. Y venimos ungiéndolo para que forme parte de este presbiterio de ancianos, de oficiales de esta casa. Pongo un vallado de fuego. La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon, presentó un poderoso tema con el apóstol Mario Rivera. Te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la palabra de Dios. Los días viernes a las 7:15 p.m. y los domingos en su servicio general a las 4 p.m. con mensajes a la luz de la palabra de Te esperamos en el 14986 Northwest Corner Road, Portland, Oregon 97229. Para más información, llámanos al 503-270-8726 o 503-997-2409. Visita también nuestra página web llamadosaconquistar.org. Te invitamos a ser parte de nuestra familia Ebenecer, junto con los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia Llamados a Conquistar.